Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 4 de marzo del año 2024. Vamos con las principales portadas de los periódicos de México. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana, un excelente lunes. Periódico El Universal presenta en su portada: asesinan a candidato del Partido del Trabajo en Atoyac, Guerrero. El estado de Guerrero está gobernado por Morena también. Claudia Sheinbaum dice: no a narcoguerra, de Felipe Calderón. Xóchitl Gálvez dice: Claudia no tiene cara para hablar de delincuencia, de inseguridad, de corrupción. Jorge Álvarez Maínez va por modelo de Bukele, asegura que él ahora va a ser de derecha. Esto supuestamente para atacar a Xóchitl Gálvez. Sin embargo, quien sí tiene una política muy parecida a Nayib Bukele, al menos en cuanto a crear una gran prisión, es Xóchitl Gálvez. Vemos que el periódico El Universal pues no destaca en su portada el gravísimo error de Claudia Sheinbaum de decir que siga la corrupción. Se equivocó, dice no, que siga la transformación. ¿Qué pasó ahí con El Universal? Debería destacarlo. Pemex genera un boquete de 1.7 billones de pesos. El monto es equivalente a un año de programas sociales. Expertos afirman que se trata de una quiebra técnica. O sea, está Pemex, que en realidad son, mejor dicho, es una especie de entidad que contrata a petroleras de Estados Unidos, pues está terriblemente endeudado y su producción cada vez es más baja. Le debe todo ese dinero a las petroleras que subcontrata. Entonces, pues dice que hay un boquete de 1.7 billones. 1.7 mil millones de pesos. Bueno, en realidad no sé qué notación estarán utilizando, porque en realidad podríamos decir que son 1.7 trillones de pesos, pero es una cantidad de dinero gigantesca que obviamente es una salida de dinero que se podría estar utilizando mejor. Los analistas simplemente dicen que pues está quebrada. ¿Y qué es lo que va a pasar con eso? Es difícil decidirlo, es difícil decirlo. Porque de los millones de pesos que se utilizan supuestamente para pagar la deuda de Pemex o tratar de disminuirla, pues mucho de ese dinero se usa para mantener empleos norteamericanos en petroleras. Mueren decenas de palestinos en ataque israelí, destaca eso también en su portada. Pues no hay mucho que destaque el periódico El Universal de este fin de semana. Lo único bueno que está destacando es que pues asesinan al candidato, pero mataron más. Mataron más candidatos y mataron más personas durante el fin de semana. Ya lo verán en las notas que yo destaco. Periódico Excelsior presenta en su portada: crimen vigila transporte para calcular atracos. Los delincuentes ya no roban al azar, sino que por un alto grado de corrupción en el sector de los transportes, ya conocen las rutas, el tipo de carga, los horarios, las placas. Me hizo recordar aquella película de Rápido y Furioso del año 2001. La película abre, recuerden que pues ya sabían lo que traían de carga antes de que se realizara el asalto, porque dentro de los que empacan, dentro de los que guardan la carga en las cajas de los trailers, pues ya saben qué es lo que llevan. Entonces no son asaltos al azar. Esto de hecho ya lo había exhibido el equipo de periodistas de Ciro Gómez Leiva. Para Imagen Televisión presentaron un reportaje en que los asaltantes ya sabían dónde, por ejemplo, un tráiler que traía muchas cajas de teléfonos celulares de alta gama, de los más costosos, de los de la manzana, pues ya sabían perfectamente en qué camión venían. Y dicen que la corrupción está no en el sector transporte, sino en sino en el aeropuerto y en las aduanas. La Iglesia Católica pide que el voto sea libre.
La Conferencia del Episcopado Mexicano llama a que los comicios de este año sean un ejemplo de civilidad. Previamente, la Iglesia Católica, los representantes, mejor dicho, los guías espirituales del pueblo católico mexicano, dijeron que pues los católicos debían de votar por el bien común, debían de votar en conciencia conforme a sus valores, lo cual implica que no pueden votar por un partido socialista, por un partido que aboga por la destrucción de la propiedad privada, por un partido que aboga por la transexualidad infantil, como es el caso descarado de Claudia Sheinbaum, que no solamente lo dijo, sino que lo cumplió y lo llevó a reformas en la Ciudad de México. Sheinbaum abiertamente, que dice ser atea, tuvo el gesto hipócrita de viajar al Vaticano únicamente para tomarse la fotografía con el Papa Francisco, siendo que ella es judía y los judíos dentro de su credo tienen un libro que se llama Toledot Yeshu, en el cual maldicen a Cristo como un alcohólico, un hijo de una prostituta, así se refieren a la Santa Virgen María. Recordemos que Sheinbaum también tiene en su historial haber destruido una iglesia católica en Tlalpan con el uso de la fuerza pública. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta porque no es, como dijo Ricardo Salinas Pliego en su entrevista Ruptura Informativa durante el fin de semana entrevistado por Javier Alatorre, uno de sus periodistas, no es como él dice de que si queda Sheinbaum las cosas no cambian, sí cambian muchas cosas y es para mal. Sí, Claudia Sheinbaum representa intereses de muchas mafias en conjunto. Vamos entonces con la siguiente portada. Diario La Jornada, el principal órgano de propaganda y desinformación de López Obrador, el tercer lugar en publicidad del Estado, dice: la mayoría son niños y mujeres. ONU dice que en hambruna y una cuarta parte de la población de Gaza. Sí, es una tragedia lo que está pasando en la Franja de Gaza y también es muy extraño que Sheinbaum, siendo judía, no condene los crímenes que practica su país, el Estado de Israel, o su jefe, el primer ministro de Israel, Netanyahu, que por supuesto debe de conocerlo porque ella es israelí. Ella, incluso si ustedes la buscan en los periódicos del The Jerusalem Post, aparece como una ciudadana israelita que quiere ser presidente de México y es una burla para nosotros porque como una extranjera nos va a gobernar. Mejor que ella vaya a su país y que arregle los problemas, que ya subió a más de 30.300 el número de palestinos asesinados por el pueblo de Israel, por las Fuerzas Armadas del pueblo de Israel, el pueblo de Claudia Sheinbaum. Confirma fallo de tribunal local que el Instituto Electoral del Estado de Nuevo León tira la alianza del blanquiazul, o sea que estarían destruyendo la alianza Va por México en el Estado de Nuevo León. Sería simplemente por un acto de corrupción. Además, hay que recordar que el PAN, PRI y PRD pueden impugnar esto. El Instituto Estatal de Nuevo León, probablemente manipulado por Samuel García, que es un aliado o esquirol de Morena, dice que el PAN incumplió los requisitos para unirse al PRI y al PRD en la contienda de junio. La resolución unánime tras el recurso de inconformidad se presentó por el partido de López Obrador, por el partido Morena, como era lógico. El órgano da vista al Tricolor y al Sol Azteca para que se realicen los ajustes pertinentes. Acción Nacional rechaza las medidas y advierte que buscará revertir el dictamen, y lo más seguro es que logre hacerlo. Fue tiroteado en su vehículo en Costa Grande. Asesinan a aspirante del Partido del Trabajo a la alcaldía de Atoyac. Kamala Harris pide el cese inmediato del fuego en la Franja de Gaza. Claro que eso lo dice porque es temporada electoral, porque quiere quedar bien con los progresistas del Partido Demócrata, no porque en realidad le importe mucho la vida de los palestinos. Sabemos perfectamente que Biden es muy cómplice del Estado de Israel. Periódico Milenio presenta en su portada: Claudia, prosperidad compartida, sello que tendrá mi presidencia. Nótese que ya pasamos otros 3 periódicos. Pasamos Excelsior, pasamos el órgano de propaganda de López Obrador, La Jornada, pasamos otro órgano de propaganda de López Obrador que ahora es Milenio. Milenio, que censuró a Azucena Uresti y la despidió del noticiero de las 10:30 porque pues no le gustaba a López Obrador que hubiera una comunicadora y con el alcance que tiene un canal de nivel nacional, porque así se le dio a Milenio, pues que se difundieran las noticias de corrupción
de su candidata Sheinbaum y de su gobierno por Azucena Oresti, una de tantas periodistas perseguidas por este régimen. Entonces, ¿qué es lo que tiene Milenio? Pues Milenio, al igual que El Universal, al igual que Excelsior, al igual que La Jornada, Milenio no destaca en su portada ¡que viva la corrupción de Claudia Sheinbaum! No lo destaca. No les parece que sea un incidente digno de tomarse en consideración, pese a que la tendencia que siga la corrupción sigue, valga la redundancia, continúa en primer lugar en tendencias en redes sociales. Evidentemente que la prensa de México trata muy bien, trata con mucha afabilidad, con mucho favoritismo a Morena, a la candidata de López Obrador. Claudia dice que prosperidad compartida, que el sello que tendrá mi presidencia, es decir, el robo de recursos para tratar de comprar el voto de las personas endeudando al país, o sea, más de lo mismo, o sea, la misma vieja política de López Obrador. Espera votación masiva para que la elección no termine en el tribunal y no concuerda con el presidente de la dice que no concuerda con López Obrador sobre que la ciudad se esté derechizando. Claro que la Ciudad de México no apoya la corrupción de López Obrador, si por eso entienden derechizarse. Mientras tanto, Xóchitl Gálvez critica el silencio de Sheinbaum, pues ante los escándalos de corrupción que ahora salen, porque resulta ser que el periodista mexicano e historiador Héctor de Mauleón ha presentado un artículo, una columna en el periódico El Universal, en que dice que llegan maletas de dinero del narcotráfico a la campaña de Claudia Sheinbaum. Vamos a ver eso más adelante. Trump encarna la derecha política de Estados Unidos, dice Francis Fukuyama, que es autor de un libro muy famoso de hacerse... No, perdón, me estoy equivocando. No, él es un politólogo de los Estados Unidos que hablaba de las civilizaciones o de los modelos políticos derrotados, ¿no? Junto con Huntington, tiene una teoría muy similar. Reporta Pemex una toma ilegal de gas cada 3.5 horas. El huachicol o el robo de combustible baja 20%, es lo que dice el periódico Milenio. Ya les dije, otro medio vendido, otro medio sometido a López Obrador, pues no vemos en ninguna parte el que viva la corrupción, que además es algo gracioso, se equivocó. ¿No puedes decir que se equivocó? ¿Tienes que presentarla como un dios que no puede equivocarse? Es verdaderamente patético lo que han hecho estos periódicos que les acabo de presentar la portada. Vamos entonces con la siguiente. Periódico Reforma presenta en su portada: creció 27% generación por paneles. Supongo que generación por paneles solares. Saturan puertos, autos importados, sobre todo chinos. Dependen de pipas diarias 1 millón de casas debido a la escasez de agua. Resienten las fallas en el Estado de México, la sequía en la Ciudad de México y en el Estado de México, y los desperfectos de la red hídrica que no reparó, a la cual no destinó recursos López Obrador. Una de las últimas cosas que dijo el difunto Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda de López Obrador antes de morir, fue precisamente que López Obrador no ofreció ningún recurso para garantizar que tengamos agua. Y es algo grave. Ofrece Clara Brugada pensión a los 57 años de edad, o sea que según ella dice que va a haber más dinero y que les va a dar la pensión jóvenes, pues sí, todavía están jóvenes a los 57 años de edad, y que ya no van a tener que trabajar. Entonces, bueno, pues con esa clase de propuestas populistas o demagógicas es como Clara Brugada, que por cierto, estos periódicos tampoco exhiben el forcejeo que se exhibió en video, no se lleva bien con Claudia Sheinbaum, se dieron un jaloneo en público en el evento del Zócalo, ahí mismo, donde pues Claudia Sheinbaum dijo que siga la corrupción.
Asesinan en Guerrero a suegro de Evelyn Salgado. Eso, bueno, por lo menos lo destacó. Están muy ligeras las portadas como para ser lunes de marzo de 2024. Con todo lo que pasó en el fin de semana, estas portadas realmente que dan flojera. Pero por eso vamos a pasar a las notas, ya las notas que tengo preparadas. Ya ven que a mí no me tiran línea y yo digo las cosas como son. Caída de ingresos petroleros pega fuertemente en las finanzas públicas. Bien, el Financiero nos da algo interesante, algo que nos afecta a todos, algo que tiene los criterios periodísticos de que es de interés social, es de interés nacional, es importante, es algo que nos afecta a todos, de interés común. Caída de los ingresos petroleros de Pemex en México pega fuertemente a las finanzas públicas. Salva el IEPS, esto que hizo Peña Nieto junto con Luis Videgaray y que Ricardo Salinas Pliego criticó adecuadamente durante el fin de semana en su entrevista con Javier Alatorre, es uno de los puntos favorables, vamos a hablar posteriormente de la entrevista, pues dice que este impuesto injusto, que es todos los impuestos al consumo, el IEPS, que es un impuesto especial a la producción de algo, de determinados productos, de determinados servicios y productos, pues es un impuesto fuertísimo que nos han impuesto a nosotros, que nos han cargado a nosotros, porque Pemex no aporta lo que debería de aportar a los gastos de la Federación. El IEPS ha crecido en un 4.8%, y como López Obrador ordena que Pemex ya no aporte nada a los gastos de la nación prácticamente, ese impuesto de la comida, las bebidas, transporte, se va a seguir aumentando. Ese es el peligro, y qué bueno que el periódico El Financiero lo destacó. Aumentó 28.6% real anual el gasto programable. Biden convenció a Andrés Manuel López Obrador de ejercer mayor contención migratoria, dice Alejandro Mayorkas. Estas dos, hoy el que se lleva el premio, el que es el mejor periódico, por lo visto, pues es El Financiero. Si bien El Financiero no está destacando tampoco el que siga la corrupción de Claudia Sheinbaum y lo que está implicando para ella, porque ella de por sí dio un discurso muy aburrido, da un discurso que no prende, se le escapaba a la gente, ella estaba dando el discurso y huía la gente. La gente nada más fue a cobrar los 500 pesos y a estar un rato. Y después empezaron a ir corriendo, pero rápidamente. ¿Por qué? Pues porque Claudia Sheinbaum estaba haciendo una locura. Enumerar supuestamente 100 puntos, como lo hizo López Obrador, por cierto, 100 puntos que nunca cumplió. Entonces, como estaba recitando sus 100 puntos, pues la gente se aburrió y se empezó a ir. También existen videos de personas que denunciaron que fueron obligados a ir al evento de Claudia Sheinbaum, sobre todo comerciantes de los que venden en la calle, de los que tienen puestos de tianguis, fueron amenazados con que si no iban, les iban a quitar el lugar para poner su puesto. Es un video que se viralizó también en X, entonces, pues son muchas cosas las que los periódicos están olvidando, están diciendo que no las vieron. Allá ustedes, porque pues su audiencia se las va a cobrar, ya no los van a querer leer. El Economista presenta en su portada: gastos operativos de Pemex se duplicaron entre 2021 y 2023. O sea, no nos genera ganancias, pero además sus gastos operativos se siguen incrementando. Y los gastos operativos es lo que cobran las petroleras como Halliburton, como Baker Hughes, que son los que trabajan ahí, que es el personal especializado. Los que extraen el petróleo siempre han sido extranjeros. Así fue como se pactó con el criminal Franklin Delano Roosevelt, el peor presidente de la historia de los Estados Unidos porque era comunista. Es el que crea la ONU y es el que crea el Fondo Monetario Internacional. El comunista que más admira López Obrador, Franklin Delano Roosevelt, que fue un criminal asesino, criminal de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, mató mujeres y niños alemanes y de muchas otras nacionalidades. Él otorgó las armas para que los bolcheviques mataran a la resistencia anticomunista de Rusia. Franklin Delano Roosevelt también dio las armas para que Mao se hiciera con el control de China y creara la China comunista en 1949. Por eso digo que es el peor presidente de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese criminal fue el que creó Pemex
con la complicidad del presidente Lázaro Cárdenas del Río, y se creó con la única finalidad de que Estados Unidos se apoderara del petróleo mexicano. Desde entonces, se disfrazó de nacionalismo Pemex cuando Pemex es una entidad extranjera o subcontrata extranjeros y ellos son los que disponen del petróleo. Se enojaron profundamente los norteamericanos con Peña Nieto porque con su reforma energética se iba a permitir o se permite que otras petroleras extraigan y que le paguen el 50% de lo extraído a México, que es una participación distinta porque ahorita se lo está llevando todo el extranjero. Pero esta clase de cosas no las saben las personas, lamentablemente. No las saben porque se nos ha ocultado la historia real de Pemex, que Pemex no es México, no es prácticamente de México. Gastos operativos de Pemex se duplicaron entre 2021 y 2023. Ganancias antes de EBITDA registraron su peor nivel en el año 2020 ante la baja de precios de crudo y la alza de costos. En el periodo, la producción de crudo subió 6.8% y los petrolíferos 11.2% por muy debajo de las metas fijadas. Entonces, pues los gastos operativos se incrementan, la ganancia que ofrece es poca y está sumamente endeudado. Está endeudado porque todos le sacaban dinero. Todos le sacaban dinero. La entrevista que dio Ricardo Salinas Pliego a Javier Alatorre es interesante porque menciona algo sobre esto. Dice que cuando empezó a caer el auge del petróleo, cuando se empezó a desplomar la producción y el valor del petróleo, Luis Videgaray pues nos carga a todos nosotros en los impuestos al consumo, pues el dinero faltante que ya no daba Pemex. Y es verdad. Es verdad. Otra de las cosas interesantes que dijo durante su entrevista fue la crítica que le hizo al INE. Que el INE, si ustedes se fijan, se ha convertido ya como en un lugar de argüendes, lo mismo que es la Cámara de Diputados o lo mismo que es la Cámara de Senadores, porque ahí no debería de haber gente de los partidos políticos opinando de todo. Ahí no deberían de estar políticos de Morena, del PT como Noroña, están ahí en una mesa y hablan constantemente de acordar cosas contra México. Dice que cuando estaba el IFE, el Instituto Federal Electoral, no fue solamente un cambio de nombre, no solamente le cambiaron el nombre, sino que cambió profundamente la estructura. Ahora el INE es como una estructura partidista. Y para coronar ese partidismo tienen a una mujer corrupta como Guadalupe Tadei, que favorece la corrupción de López Obrador y se niega a sancionar a Sheinbaum y los gastos ilegales de campaña por billones de pesos de la campaña presidencial de Sheinbaum, que tiene 5 años de operar ilegalmente. Periódico Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular. Por cierto, hablando de otros que todo el tiempo están haciendo campaña ilegal, yo no sé si ustedes se han fijado, pero el Partido del Trabajo, el PT de Raúl Salinas de Gortari, todo el tiempo tiene los mismos spots. Particularmente una cumbia odiosa. PT, PT es la cuarta T, PT, PT es la cuarta T, lo ponen una y otra vez. Otra de las críticas que creo que son aceptables que ha hecho Ricardo Benjamín Salinas Pliego es precisamente la basura de los spots. ¿Cómo es posible que todo el tiempo tengamos que estar escuchando esa basura? PT, PT, PT es la cuarta T, PT, PT es la cuarta T. Todo el tiempo, todo el tiempo, radio, televisión, o sea, uno puede estar tranquilo. Vemos los medios de comunicación para enterarnos de algo y todo el tiempo está esa propaganda. Espero que en mis programas no pongan esos spots en redes sociales. Les decía, Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular. El peor escenario. La Iglesia Católica alerta de la intervención del crimen organizado en estas elecciones. El llamado episcopal a las autoridades y a toda la ciudadanía es a protegerse y evitar que los grupos criminales voten, influyan o determinen el voto. Ya se sabe, no lo tiene que decir la Iglesia Católica, pero ya se sabe que el narcotráfico opera a favor de Sheinbaum. No pidió ingresar a los BRICS. Niegan rumor de que México haya solicitado formar parte de la mafia financiera de China, los BRICS. Hagan de cuenta que China
copiando el modelo de Estados Unidos, el modelo precisamente de Roosevelt, de Franklin Delano Roosevelt, quiere crear su propia versión de un Fondo Monetario Internacional y ese sería los BRICS. Quiere endeudar a todos nuestros países para cobrarse con nuestros recursos naturales como le está haciendo a Ecuador o a Bolivia. Dan visto bueno a la reforma estatal. Cambio por los magistrados con aval de abogados. Exigen alto al genocidio. Esto alto al genocidio de el Estado de Israel. ¿Dónde ocurrió esto? Ciudadanos y líderes sociales lanzaron ayer una nueva campaña contra alto al genocidio en Gaza. O sea, es una campaña internacional, no es como tal una campaña de un solo país. Bueno, pues el Estado de Israel sigue insistiendo en que los palestinos que murieron producto de balas, porque la ONU ya confirmó que sí hubo personas que fueron balaceadas, cuando intentaban obtener alimentos, se lanzaron para tratar de obtener alimentos, ciertamente por la fuerza, de un convoy de ayuda humanitaria. Dicen que eso habría asustado a los militares y que ellos dispararon. Pero el Estado de Israel dice que no murieron por los disparos, que murieron que por la estampida humana. Mire, en todo caso, y como se hayan dado las cosas, el hecho es que el Estado de Israel ha generado una grave hambruna en la franja de Gaza y que ha destruido completamente todos los hospitales, todos los centros vitales, no hay electricidad, no hay agua, la gente estaba sobreviviendo de comer hierbas. Es un genocidio, sí, se le puede considerar un genocidio, así está reconocido por el Estatuto de Roma, que es uno de los documentos o de los tratados de derecho internacional que hablan de esta clase de cosas. También podríamos ver la Convención de Ginebra y ver que lo que está haciendo el Estado de Israel pues es un crimen de guerra, toda vez que los rehenes todos los rehenes o los prisioneros de batalla pues gozan de ciertas garantías de derechos humanos que no ha respetado el Estado de Israel porque se meten a los mismos hospitales a rematar a los miembros del grupo terrorista Hamás. Pasamos entonces ahora con la portada del periódico El Sol de México, que dice lo siguiente: dar abrazos y no balazos es un fracaso, según reconoce la Iglesia Católica. Esto en opinión directa de Monseñor Ramón Castro y Castro, obispo de la diócesis de Cuernavaca y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el CEM. Dice que la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador falló. Desde hace tiempo, respetuosamente hemos propuesto un cambio de estrategia. Viendo los resultados, creemos sinceramente que abrazos no balazos ha dado un pésimo desenlace, puesto que la violencia y la inseguridad han llegado a máximos históricos. Es lo que todos vemos, no es opinión aislada ni particular de la Iglesia. Hemos visto que este gobierno de la masonería, este gobierno del masón socialista López Obrador, ambos movimientos anticristianos, ambos movimientos anticatólicos, masonería y socialismo, pues no ha dado ningún buen resultado. Son masacres, son robos y mucha corrupción. Qué bueno que Monseñor Ramón Castro y Castro alce la voz de esta forma y que el periódico El Sol de México no se doble ante la tiranía de López Obrador. Sin embargo, pues no vemos el que viva la corrupción de Sheinbaum. No sé si consideraron que es algo muy trivial o que tiene poca trascendencia o que lo iba a ver como ofensivo el presidente. No sé por qué no lo destacan. Podrían destacarlo en letras pequeñas. Tremendo error, fatal error, como yo lo puse. Cualquier fuente se convierte en un oasis. Bueno, pues aquí ponen una fotografía de las personas frente al Monumento a la Revolución, en aquella fuente de aguas coordinadas, y pues ahí está la gente dándose un baño porque dicen que las temperaturas en la Ciudad de México estuvieron entre los 28 y los 32 grados centígrados se cree que van a estar así del 2 al 16 de marzo de este 2024. Hermana del Mayo pelea por su pensión. La menor de los hermanos Zambada García intenta liberar sus cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera, una hermana del líder criminal del cártel de Sinaloa.
Una hermana de Ismael El Mayo Zambada y uno de sus presuntos socios en una de sus empresas fichadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos buscan mediante amparos, mediante acuerdos legales, descongelar sus cuentas. No creo que lo logren. ¿Qué más destaca en su portada? Zona centro del país impulsa contrataciones. Nada más. Ya voy mejorando un poco de mi garganta, pero todavía no estoy muy bien. Periódico La Prensa. Tortura impune. Acusa organización no gubernamental que se incrementó en un 11% el delito de tortura. Y en menos del 2% de los casos son llevados ante el juez. Dice que pues prácticamente el 98% de los casos de tortura en nuestro país quedan impunes. Hubiera sido mejor que lo pusieran así. Porque si solamente el 2% de los casos son llevados ante el juez, son muy pocos. Firma Santiago Taboada una agenda de compromisos en favor de las mujeres capitalinas. Presenta Clara Brugada 26 propuestas de su gobierno. Bueno, entonces es buena la portada, igualmente del periódico La Prensa. ¿Hay casos de tortura? ¿Hay tortura en nuestro país? Sí lo hay. Y dice que se incrementó con el gobierno de López Obrador en un 11%, para tomarlo en consideración. Periódico AM. Apuntan a presa La Gavia para dar agua a León. Matan a 2 policías de tránsitos. Dice, matan a 2 tránsitos. Sí, ya tengo conocimiento de ello. Hacía base sobre una de las vialidades más importantes. Los bajaron de la unidad y les dispararon así simplemente. Las víctimas fueron una agente mujer y un oficial de la Dirección de Tránsito Municipal. En lo que va de este año en Guanajuato suman ya 18 policías asesinados. Le dedica un extenso reportaje, también con fotografías de las víctimas. Mueren en refinería. ¿Quién murió en una refinería? Un trabajador de la refinería Ingeniero Antonio Manuel. Murió este domingo tras inhalar un gas tóxico. El accidente ocurrió a la 1 de la tarde. El hombre trabajaba en el departamento de no alcanzo a distinguir, no alcanzo a distinguir, son letras muy pequeñas, pero bueno, lamentablemente pues murió un hombre en una refinería intoxicado. Entendemos que esta refinería forma parte obviamente del gobierno de López Obrador porque no hay refinerías privadas en nuestro país. Es de Pemex y bueno, pues murió un trabajador aparentemente por una fuga de gas. No está funcionando bien Pemex, es otra muestra de ello. El Informador, diario independiente, presenta en su portada listas ternas para alcaldías de Guadalajara y Zapopan, Jalisco. Es vergonzoso ver a Pedro Kumamoto como uno de los candidatos de Partido Verde, Partido del Trabajo, Partido Humanista y otro partido que Futuro. Es una estafa del partido Narco Morena y del mismo Kumamoto, que pues surgió simplemente como un tipo que quería ser candidato y que con las redes sociales se consiguió un número de personas a las que engañó, un grupo de jóvenes con credencial de votar, desde luego, a los que engañó y manipuló para impulsar su carrera política supuestamente como independiente, y decía que estaba en contra japonés, bueno, es mexicano pero de origen japonés. Dijo que iba a impulsar una política completamente distinta a la vieja política y hoy está con el partido Narco Morena, con el PRD que tenía de candidato a Enrique Peña Nieto en el año 2012, con el PT que es de la familia Salinas de Gortari, de Raúl Salinas de Gortari. Entonces, pues no, Pedro Kumamoto no es nada nuevo, representa la corrupción. Claudia Sheinbaum propone en Guadalajara tren de pasajeros que conecte Jalisco con la Ciudad de México y Querétaro. Otro tren para robar dinero. Pues si les digo que la familia de Carlos Slim quieren a Sheinbaum en la presidencia. Los Torruco Slim,
La quieren en la presidencia porque ya tienen lo mismo que los hijos de AMLO, como se escucha en las grabaciones, que ya tienen asegurados contratos con Claudia en caso de que fuera presidente. Bueno, pues es así como dejamos las portadas de los principales periódicos de México y nos vamos ahora sí con el desarrollo de las notas fuertes, las que yo he preparado para este día 4 de marzo de 2024. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Ingresamos en las notas. Bueno, esto va a ser rápido. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decreta eliminar la ideología de género de las escuelas públicas y privadas. Asesinan a 2 jóvenes afuera de su departamento tras salir de un bar, esto en Culiacán, Sinaloa. Asesinan a hombre fuera de farmacia, esto en Iztapalapa, Ciudad de México, donde gobernó Clara Brugada, quien aspira a ser jefa de gobierno de la Ciudad de México por el partido Morena igualmente. Asesinan 2 policías de tránsito en Irapuato, Guanajuato. Se han incrementado los ataques contra policías en lo que va de este sexenio. Asesinan 4 personas en Irapuato, esto en una tienda de abarrotes. Se considera esto pues una tragedia, una masacre. Asesinan al político Alfredo González Díaz, del Partido del Trabajo y Morena. Y así el presidente López Obrador dice que estas son elecciones pacíficas, que no hay problemas. Asesinan también a Joaquín Alonso Piedra, reconocido empresario del estado de Guerrero, que era padre de el ex marido de Evelyn Salgado. Por eso la nota fue compartida como exsuegro de la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, del partido Morena. Lo asesinaron y esto pues habla muy mal de los gobiernos de Morena. Guerrero está totalmente tomado por los grupos criminales como el de los Ardillos. Recuérdese que Celso Ortega, líder de los Ardillos, antes estaba en el cártel Los Zetas y él ha dicho que pagaron la campaña de López Obrador e hicieron campaña en el estado de Guerrero a favor de López Obrador. Solo así se explica masacres como Ayotzinapa. Bueno, y en la conferencia de la verdad, en la conferencia de Xóchitl Gálvez por un México sin miedo, la mañaneta, Xóchitl Gálvez dice que visitó 7 ciudades en tan solo 3 días. Destacó su reunión con una familia de Fresnillo, que le contaron su trágica historia en este sexenio. 4 de los miembros de esta familia fueron asesinados. Todos trabajaban honradamente. Sin embargo, murieron en fuegos cruzados, murieron en asaltos, en ataques de grupos criminales. Xóchitl Gálvez propone desmilitarizar el país, regresar al ejército únicamente a hacer tareas de seguridad, no como albañiles, no como dueños de aerolíneas, no como operadores de trenes mayas. Aseguró que duplicará el número de policías y que aumentará su salario así como prestaciones sociales, dado que actualmente los policías no son clase media, dice ella que quiere volverlos clase media. Xóchitl Gálvez propone también la construcción de una gran prisión de alta seguridad, una política muy similar a la que presentó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y que dio buenos resultados. Planea destinar grandes recursos a la búsqueda de personas desaparecidas en México. Más del 47% de los desaparecidos en nuestro país desaparecieron de López Obrador, un dato alarmante. Xóchitl Gálvez también dijo que si la dejaran debatir con Claudia Sheinbaum, ella no le aguanta ni un solo round, que por eso la están cuidando y que por eso Claudia Sheinbaum se niega a debatir con ella. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Bueno, continuamos con notas más internacionales. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, dice que dado el sufrimiento de Gaza, debe de haber un cese al fuego inmediato
por parte del Estado de Israel en la Franja de Gaza. Esta declaración pues emociona mucho a los progresistas, pero sabemos que no tiene consecuencias en la vida real. Donald Trump pierde el estado de Washington, en las votaciones republicanas, y gana Nikki Haley. Opina que no es de sorprender que estos republicanos la hayan apoyado a ella porque dice que ellos están cerca, que ellos han padecido la disfunción de Washington. Se refiere a Biden, se refiere a Donald Trump, según Nikki Haley. Nikki Haley, que antes apoyaba a Donald Trump y era pues la principalmente... apoyaba a Donald Trump, pero en un cargo ante las Naciones Unidas, donde se dedicaba a defender siempre al Estado de Israel. Bueno, una noticia muy importante en cuanto a la isla de Haití. En Haití, el líder criminal Jimmy Cherizier, o Cherizé, se compromete a derrocar al primer ministro Ariel Henry, gobernante de Haití, quien se niega a dimitir. Se niega a dimitir porque, pues si él renuncia, se cae toda la estructura del gobierno. Muchas bandas criminales están sueltas en Haití. La migración de ese país se ha descontrolado en este año 2024. En Haití, el gobierno decreta estado de emergencia por las próximas 72 horas, con toque de queda en el oeste, por una fuga masiva de delincuentes. Esta noticia es la importante. En Haití se habrían fugado más de 3.597 presos, incluso de alta peligrosidad. Escaparon de la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe. La cárcel fue asaltada por una banda criminal importante. Miles de haitianos, este es el dato que debe de importarnos a nosotros, porque miles de haitianos están llegando a México día con día desde esa isla, ¿no? Entonces, si ahorita se han fugado delincuentes, podrían llegar a nuestro país por las políticas fallidas de Andrés Manuel López Obrador. Suicidio nacional. Los políticos franceses quieren establecer el aborto como la base de su constitución. Como si no hubiera otras necesidades, quieren establecer que el infanticidio, el exterminio de su propia población, de sus hijos, pues va a ser una política prioridad de la Constitución. No fomentar el crecimiento del pueblo francés. Me parece una locura, pero Francia como que ya tiene mucho tiempo de quererse destruir, ¿no? Y creo que lo está logrando. No creo que sea Francia, ¿verdad? A ver si no me critican. No creo que sea Francia, más bien creo que es el gobierno que tienen. Es un gobierno francmasón, eso lo sabemos perfectamente. Un gobierno masón es el de Macron, como lo es el de López Obrador. Y ellos nunca han buscado nuestro bien porque no hay bien en ellos. Ellos son sirvientes de Lucifer, de Baphomet, de una organización que es en extremo corrupta. Si no les gusta que hable de ocultismo, la masonería sí que es una organización en extremo corrupta. Rusia, el gobierno de Vladimir Putin citó al embajador de Alemania en ese país porque medios rusos publicaron una grabación de altos oficiales alemanes, un audio de 30 minutos en el que se les escucha tener intenciones de explican cómo van a entregar misiles de fabricación alemana Taurus a Ucrania. Ucrania, que sostiene un conflicto con Rusia, pues eso perjudica directamente a Rusia y les estarían reclamando esto. Sube a más de 30,000 muertos por ataque de Israel contra la Franja de Gaza. En su mayoría pues son mujeres y niños. Esto según datos del Ministerio de Sanidad. Subió a más de 30,300 los muertos en la Franja de Gaza. La Organización de las Naciones Unidas acreditó que hay varios heridos por bala tras masacre de 112 personas en camión de ayuda humanitaria. Israel dice que ellos murieron por una estampida, que porque ellos corrieron y que murieron en la estampida. Pero hay disparos, ya lo acreditó la ONU. Es evidente que el gobierno del primer ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, tiene el poder y el cinismo para atemorizar a la ONU e intentar poner en duda que se cometió una masacre
pues en la entrega de alimentos por parte de este convoy de ayuda humanitaria, en el cual pues se escuchó que abrieron fuego contra civiles, soldados israelíes. Datos curiosos, bueno, pues la frase "me hacen lo que el viento a Juárez" es una frase que se refiere al masón Benito Juárez, que fue un traidor a la patria, un tirano durante 12 años que se estuvo religiendo en el poder hasta su muerte. Esta frase se utiliza por delincuentes en México para indicar su impunidad, para indicar con prepotencia que no les va a pasar nada y que ellos pueden hacer lo que quieran sin que haya ninguna consecuencia. Por eso dicen, "me hacen lo que el viento Juárez", porque se retrata o se describe a Juárez como alguien de cabello corto, con el cabello fuertemente fijado, y que entonces pues el viento no lo despeinaba. En México es un país muy político, muchas frases se refieren a políticos corruptos. Guerra contra la ciencia y la tecnología. La titular del CONACYT, Álvarez Buila, renuncia a la Academia Mexicana de Ciencias. La explicación, bueno, pues es que López Obrador, como no destina recursos a la ciencia y la tecnología, y los académicos reclaman, López Obrador, para justificar que él se roba ese dinero, los acusa de neoliberales y de fabricantes de armas. Es la forma en la que ellos descalifican a quienes reclaman legítimamente que se les han quitado los recursos. Hay que recordar que la señora Álvarez Buila pues recibía mucho dinero de los programas sociales del gobierno, y ella dice que no, que en los gobiernos anteriores no se hizo nada por la ciencia y la tecnología. Muere la doctora Oído, Tatiana Guluarte, famosa médico influencer de TikTok que daba consejos precisamente para cuidar, para tratar el oído. Se cree que ha fallecido repentinamente a causa de una aneurisma. Ella era delgada, no tenía sobrepeso, era muy joven y le dio un aneurisma. Por eso es que lo puse en la categoría de repentinitis, muertes repentinas e inexplicables. Elon Musk demanda a OpenAI, a Open Artificial Intelligence, esta pues empresa dedicada al desarrollo de inteligencia artificial, por incumplir con las normas del contrato original. Ellos se niegan a ser una compañía de código abierto y entregan toda la tecnología a Microsoft de Bill Gates. También acusó al CEO, a uno de los cofundadores de Google, de no tener ningún cuidado en el manejo de la inteligencia artificial. Dice que él está muy preocupado por el mal uso que se pueda hacer de ella. Caen en un 38% las utilidades de la refinería de Deer Park, comprado un 50% por López Obrador y previamente el otro 50% por el presidente Carlos Salinas de Gortari. Al menos 2 muertos y 9 heridos en un ataque armado contra un bar en Cuernavaca, Morelos, gobernado por Morena. 2 muertos, 9 heridos. Tras masacre de 112 personas en la Franja de Gaza en entrega de ayuda humanitaria por soldados israelíes, la ayuda humanitaria que envía Estados Unidos se entrega desde paracaídas, desde aviones. Acepta que practica brujería. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en una entrevista con periodista rusa, Ina Afinogenova, reconoció que practica la brujería, que asiste regularmente con brujos, y sostuvo la opinión infundada, o mejor dicho incorrecta, sobre que hay brujos, personas que tienen pacto con el demonio, que son buenos, y brujos que son malos. Toda práctica de brujería está condenada por la Sagrada Escritura ante los ojos de Dios. Adolfo Trejo Castorena, apodado el Rey de las Pipas, es acusado de robar agua con una red de extracción ilegal de domicilios privados en la Ciudad de México, cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estaría recibiendo contratos millonarios ahora por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ruptura informativa de Ricardo Salinas Pliego en TV Azteca. Dice algunas verdades sin lugar a dudas, pero erra en decir que de quedar Sheinbaum no cambiarían mucho las cosas. Claro que sí empeorarían mucho las cosas, pues su intención es descomponer la Constitución y cambiarnos el país hasta el nombre. Exhiben en video forcejeo entre Claudia Sheinbaum y Clara Brugada en inicio de campaña. Los videos los pueden ver en mi cuenta de X.
Exhiben pagos ilegales a asistentes de evento de Claudia Sheinbaum en el Zócalo. Se ve claramente como un grupo de jóvenes reparten más de 500 pesos a cada uno de los asistentes. Y bueno, pues después de eso la gente se empieza a retirar rápidamente. Encuesta Massive Caller indica que Xóchitl Gálvez se encuentra cerca de Claudia Sheinbaum. La votación es el 2 de junio y Xóchitl Gálvez está plenamente convencida de que puede cambiar la situación de las elecciones. Xóchitl Gálvez muestra espectacular en carretera, asegura que ella no podría pagarlo si no fuera por los gastos electorales del Partido Acción Nacional. Xóchitl Gálvez firmó con sangre que se compromete a aumentar el monto de los programas sociales, las pensiones y a bajar la edad de jubilación a los 60 años de edad. Masivos memes que siga la corrupción por el error de Claudia Sheinbaum en los discursos del Zócalo. Circulan toda clase de memes en que Claudia Sheinbaum es retratada como una lagartija, sí que tiene un cuerpo muy delgado y a veces parece eso, diciendo que siga la corrupción frente a un puñado de borregos. Se confirmó acarreo, pero no llenó el Zócalo de la Ciudad de México. Evento de Sheinbaum se ve desnutrido. Entrevista. Comerciantes aseguran que fueron obligados a asistir al evento de Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México. Xóchitl Gálvez lanza spot en que dice: nadie puede quitarte los programas sociales. Yo voté a favor de dichos programas sociales. Esto porque López Obrador pues les chantajea con que si no lo apoyan les va a quitar los programas sociales. Xóchitl Gálvez ríe del error de Claudia Sheinbaum al decir que siga la corrupción. Dice que o la traicionó el subconsciente o ha comenzado a decir la verdad. Exhiben montañas de basura en el Zócalo de la Ciudad de México, producto del evento de campaña de Claudia Sheinbaum. Un fuerte contraste con la manifestación por la democracia. La manifestación por la democracia no dejó basura. Corrupción. Familia de Carlos Salinas de Gortari Torruco quieren que Sheinbaum sea presidente de México, pues presuponen nuevos contratos. Quien está haciendo campaña a favor de Sheinbaum se trata de Miguel Torruco Garza, hijo de Miguel Torruco Márquez, el secretario de Turismo del corrupto gobierno de López Obrador, que se ha embolsado billones de pesos en el Tren Maya. Critican a Andrea Chávez de Morena por querer ser senadora por el estado de Chihuahua, cuando, bajo las órdenes de López Obrador y del partido Morena, la Guardia Nacional reprimió y mató manifestantes por el agua. Es muy sonado el caso del asesinato de la señora Jessica Silva Samarripa. El Tren Maya costó más de 164.29 mil millones de pesos. Tiene un sobrecosto de 335%. Esto, la misma información del Fonatur, de la Auditoría Superior de la Federación y del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. En Nuevo León, asesinan pareja secuestrada en Guadalupe. Fueron hallados en la colonia Cañada Blanca, lamentablemente, estas personas que habían sido secuestradas. Privan de la vida a un carnicero. Extorsionadores le dispararon en 4 ocasiones, esto en la colonia Buenos Aires de Guanajuato. Ciudad de México, asesinan a un hombre. En Ciudad de México asesinaron a un hombre a las afueras de su casa, esto en Río de los Remedios. Asesinan 7 personas en Lagos de Moreno, Jalisco. 2 homicidios en Tepeji del Río, esto estado de Hidalgo, en la colonia San Mateo, segunda sección. Las víctimas habrían sido asesinadas en un ataque por arma de fuego, por un grupo de hombres armados con armas de fuego. Sube a 115 el número de palestinos asesinados por soldados de Israel cuando se acercaban a un convoy de ayuda humanitaria. Encuentran muerto a un cuarto militar perdido en aguas de Ensenada por negligencia de la Sedena. Bueno, pues no suspendieron los ejercicios y pues murieron ahogados, ahora se sabe, lamentablemente. Reportan intensa balacera en Santa Ana, Sonora. Esta nota dio mucho de qué hablar durante el fin de semana
el día que organizó Sheinbaum su inicio de campaña, la calidad del aire era extremadamente mala. Sin embargo, las autoridades de la Ciudad de México no decretaron contingencia ambiental para que se pudiera hacer el acarreo con miles de autobuses que llegaron a la Ciudad de México. Imagínense cuánto contaminaron esos miles de autobuses del acarreo de Claudia Sheinbaum a la Ciudad de México. Nos están matando toda esa contaminación, los incendios que hubo el fin de semana, la actividad del Popocatépetl, que él solo contamina más que todos, y además los autobuses de Sheinbaum contaminaron la Ciudad de México y no hubo contingencia ambiental para que se pudiera desarrollar el evento. Error fatal. Claudia Sheinbaum dijo que siga la corrupción. Todos se preguntan en redes sociales, ¿acaso la traicionó el subconsciente? Vamos a escuchar precisamente ese que siga la corrupción. México tomará una decisión histórica. Solo hay dos caminos a tomar este 2 de junio. Uno, que siga la corrupción, que siga la transformación. México tomará una decisión, que siga la transformación, que siga corrupción, que siga la transformación. Uno, que siga la corrupción, que siga la transformación. Que siga la corrupción, dice Sheinbaum. Que siga la corrupción, dice ella. Pues no queremos que siga la corrupción. ¿Quiere usted que siga la corrupción? Y me pareció esto muy curioso. Antes del evento, antes de que ella dijera eso, yo les difundí un mensaje en que decía: si quieren que siga la corrupción, si quieren que siga los robos, si quieren que siga la política fallida de los muchos asesinatos, pues voten por Sheinbaum. Y ella lo reconoció. Lo reconoció porque mentalmente ha de saber, ha de comprender que ella auténticamente representa la continuación de un modelo corrupto de gobierno. Bueno, en su columna de opinión en el periódico El Universal, Germán Martínez dijo: Santa Anna entregó los territorios de México a Estados Unidos. Es cierto, más del 55% del territorio nacional. Andrés Manuel López Obrador entregó el país a los narcos. Fuertísimo comparativo. El resto del país, que por cierto, si tomamos en consideración que nos robaron el 55% del territorio nacional, pues entonces lo que es actualmente México es menos del 45% del territorio original. Y ese territorio ya tampoco es nuestro, porque López Obrador lo ha entregado a los grupos criminales de la droga. Se detectaron fallas en la línea 9 del metro, sin electricidad en la Ciudad de México, gobernada por Morena. Es uno de los legados de Sheinbaum. Bueno, pues esto sería todo por el momento. Gracias por su atención. Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Los espero en este programa en una nueva emisión, mañana si Dios lo quiere. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.